Y este lunes el titular del InfoDF compareció en la Asamblea Legislativa donde dio detalles de las tareas realizadas y también de las necesidades del instituto. Esta es la información. Mucio Israel Hernández, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, señaló que la situación actual de la transparencia en la capital del país es bastante buena. El problema que existe en la actualidad es que hay pocas consecuencias ante los actos de corrupción, por lo que se vuelve indispensable establecer herramientas que puedan ayudar a sancionar este problema, para lo cual se requiere de un mayor presupuesto ya que el actual no alcanza. Al rendir su informe de actividades correspondiente al periodo 2017 ante la Asamblea Legislativa, el comisionado explicó que de esas solicitudes el 30% son sobre peticiones de informes y programas, 22.6% por actos de gobierno y 12.7% es sobre organización interna. Reconoció el trabajo de la Asamblea en materia de transparencia. De las modificaciones realizadas al padrón de sujetos obligados en lo que va del 2017, destacó la incorporación del mecanismo de protección integral de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas de la Ciudad de México. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.